El amor. La muerte. La muerte del amor. El amor de la muerte. La muerte del amor. El amor de la muerte. Buenas noches, bienvenido querido público, bienvenido a esta carrera de larga distancia, a esta carrera de las carreras, a esta carrera de la vida, porque de esto se trata esta carrera, de la vida. Y sin más, paso a presentarles a los participantes. De un lado, yo mismo, en representación del ser humano, de cada uno y de todos ustedes. Al otro lado, la innombrable, la temida, la esperada, la vieja dama, la muerte. Bien, queridos participantes, tómense un momento y prepárense para la carrera. ¿Tú qué? ¿Tú no te preparas? ¿Tan segura estás de la victoria? Nada, tú sigues sin prepararte, ¿no? Segura de tu victoria. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que me vas a vencer a mí, a mis 20 años, con esta energía que yo tengo? No te lo crees ni tú. Pero vamos a ver, muchacha, si yo he estado solamente 2 días enfermo de aquella gripe que traicioneramente me mandaste, si yo subo montañas, bajo por ríos, nado por mares, si soy capaz de estar una semana de fiesta sin dormir, ¿tú te crees que me vas a vencer a mí? Ah, que me sigues mirando con esos ojitos. Tú no me vas a vencer a mí. Ah, que has vencido a otros. Sí, sí, pero otros no soy yo. Y es más, no me vas a vencer ni ahora a mis 20, ni en toda mi vida. Jamás. Seré inmortal para ti y jamás me vencerás. Pero el tiempo Ay, prueba del pasa. pan, que está muy bueno. El tiempo, ese animal que todo lo devora y que da igual que seas alto o bajo, rico o pobre, guapo o feo, todo lo devora. Cada segundo. Tic, tac, tic, tac. Agárrame ese segundo, cógelo, coño, lo perdiste. Ese segundo, lo perdiste. Lo perdí. Lo perdimos. Y el tiempo sigue devorando. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada vida. Y así el tiempo ha devorado 30 años. 30 años que han pasado en un suspiro casi sin darme cuenta. Y ahora, 30 años después, a mis 50, ya no me veo tan triunfante con la muerte. Ya no estoy tan seguro de mi victoria. Más bien ahora me siento en la prórroga de un partido que sé que está perdido. Porque, ¿saben? Hay 2 cosas en la vida que quieras o no quieras, te atrapan. La vieja dama, la muerte y el desamor. Ni por supuesto tú, ¿verdad? No quieres que te atrapan, pero sabes que acabarán atrapándote. Quizá no a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, pero sabes que te atraparán. En el mejor de los casos, si tienes suerte, cuando te vayas a encontrar con ellos, los podrás esquivar. Si tienes muchísima suerte, podrás huir, escapar durante un tiempo. E incluso dicen, porque yo jamás he conocido a esas personas, dicen que las personas muy listas son capaces de engañar a la muerte y al desamor y al amor. Pero en estos casos también dicen que cuando la muerte y el desamor los atrapan,
no tienen ninguna piedad. Así que ustedes deciden, aunque ya saben, la muerte, la innombrable, la vieja dama, vieja, ambiciosa y cruel, está tan segura de nuestra victoria, sin respetar ni a altos ni a bajos, ni a guapos ni a feos, ni a ricos ni a pobres. Está tan segura de su victoria que nos da toda la vida de ventaja para alcanzarnos. Mi primera experiencia cercana con la muerte ocurrió a mis 15 años. Desde que yo era pequeño, desde que tengo memoria, todos los veranos los pasábamos toda la familia con mi abuelo, en su vieja casona, en un pueblo perdido del Pirineo. Y allí nos juntábamos toda la familia. Y mi abuelo era tan vital, tan hablador, tan feliz, que nos transmitía esa buena onda y hacía que en la casa reinase la alegría, la armonía, la felicidad. Aunque un viejo nos contó a mi madre y a mí que no siempre era así mi abuelo. Mi abuelo solamente era así en los veranos cuando le visitábamos. El resto del año era sombrío, callado, triste. Y que todas las tardes, sin excepción, a no ser que el mal tiempo, el frío, el viento, la ventisca, esa tramontana cruel del Pirineo se lo impidiese, todas las tardes iba a dormir. Se sentaba en la tumba de mi abuela y allí pasaba las tardes, hablando, conversando, siendo uno con mi abuela. Bueno, mi pobre abuela murió muchísimo tiempo antes, en el parque. Bien, y un buen día, recibimos una carta de mi abuelo. Pasaron los años y justo cuando yo iba a cumplir mis 15 añitos, recibimos una carta de mi abuelo. Y nos mandó una carta a cada miembro de la familia. Y eso que somos un montón. Pues nos mandó una carta que decía: querida familia, este verano será muy especial. Este año me vais a acompañar en mi gran viaje. Mi gran viaje. Mi abuelo viaje. Pero si mi abuelo nunca se había salido de su pueblo perdido en el Pirineo. Bueno, quizás había salido a alguna analítica en el hospital por problemas de salud, o quizás para la boda de alguno de sus hijos. Incluso mis padres y mis tíos le decían: pero abuelo, está usted un poco mayor, hombre, en los inviernos duros véngase aquí a la capital, además tiene familia por medio mundo, puede venirse a Valencia, a Madrid, a Barcelona. A los que mi abuelo taciturno siempre contestaba: no, déjame en paz, yo estoy aquí más tranquilo en el pueblo, más feliz y más acompañado. Ya se pueden imaginar ustedes que la verdadera razón era que no soportaba estar un día separado de mi abuelo, y por eso se quedaba el resto del año. Bien, pues el año que yo cumplí 15 años, fuimos al pueblo, si cabe, más esperanzados que nunca, y con la duda: ¿qué será de ese gran viaje? Hicimos la rutina de todos los años. Toda la familia nos juntamos en la plaza del pueblo, y allí estaban mis padres, mis tíos, mis tías, mis hermanos, mis hermanas, mis primos y mis primas. Y todos juntos recorrimos el estrecho sendero que llevaba a la vieja casona de mi abuelo, aislada, fuera del pueblo, con un solo vecino. Y allí nos plantamos todos delante de la vieja casona y encontramos que la puerta estaba entreabierta. Abrimos la puerta y entramos en el gran salón. Y allí vimos a mi abuelo, serio, elegante, con su mejor traje, ese azul marino de rayas, sí, y los zapatos negros azabache, bien ilustrados. La camisa, su única corbata bien anudada en la camisa. Y el pelo bien peinado, ese pelo blanco precioso, ni un pelo se salía de su sitio. Ah, porque no sé si les he dicho, mi abuelo era muy serio.
Y si había que hacer una cosa, la hacía, pero la hacía bien. Ahí estaba mi abuelo, serio, elegante, todo un señor. Allí estaba mi abuelo, colgado de una soga de una de las vigas del salón. A la izquierda, la chimenea, con algunos rescoldos todavía humeantes. A la derecha, la gran mesa del salón, donde mi abuelo había dispuesto las más ricas viandas que había podido conseguir, con una nota en el centro. Y la nota decía: gracias, querida familia, por compartir conmigo este. Desde entonces hay una idea que me taladra el cerebro, me obsesiona. Supo mi abuelo que la innombrable, la ambiciosa, la cruel, la vieja dama me había alcanzado. Supo que se había muerto. Y otra idea que me obsesiona aún más y no me la puedo desprender de la cabeza, me taladra como agujas el cerebro. Cuando llegue mi momento de enfrentarse a ti, mi dama vieja, ambiciosa y cruel, ¿sabré que has venido por mí o no me enteraré de nada? Yo, la verdad, ¿quieren que les diga la verdad? No tengo ni idea de cómo puede ser eso, pero quizás, solo quizás en mi caso, tal vez en el tuyo, o quizá en el de todos nosotros, sea algo así. Es un día entre semana, final de la semana, pongamos jueves noche. Estoy sentado en la mesa de la cocina con mi café. Sin ningún sentido, miro los azulejos que están enfrente con la mirada perdida y me siento aburrido, cansado, hastiado. Cansinamente me levanto de la silla y decido irme a la cama. Y arrastrando los pies me dirijo a mi habitación. Sin saber por qué, entro en el baño que está a la derecha y me miro en el espejo. Y veo el reflejo que me devuelve ese rostro aburrido, cansado, hastiado. Y retomo mi camino hacia la habitación de cama. Cruzo la habitación, me tiro en la cama y me quedo profundamente. A las pocas horas me levanto incómodo, enfadado. No me debería haber tomado esa segunda cerveza. ¡Joder! ¡Qué ganas tenía! Y ahora me tengo que levantar y ir al baño. Enfadado conmigo mismo, me incorporo y me dirijo al baño. Entro en el baño, dejo el espejo a la derecha y cuando voy a... me doy cuenta que algo no está en su sitio, algo está equivocado. Y me empieza a mover por las piernas y sé que la respuesta está en el espejo, pero no quiero mirar al espejo. Al final me armo de valor y miro al espejo. Miro al espejo, pero allí no está mi reflejo. No veo mi cara, ni mis manos. Lo que era miedo se transforma en terror, que me recorre de abajo arriba, de arriba abajo. Y de repente, la idea, la intuición, la solución. Debo volver donde todo empezó a ser extraño. Debo volver a mi habitación y ver si allí hay alguna respuesta. Las piernas me tiemblan y apoyándome en las paredes del pasillo, tambaleándome, llego a mi habitación. Miro la cama y... Allí veo mi cuerpo despatarrado, quieto, sin vida, muerto, muerto, muerto. Este no es un pensamiento agradable, ¿verdad?
Pensar en cómo va a ser tu propia muerte cuando la vieja dama ambiciosa y cruel te alcance, los alcance a todos. Yo no sé qué solución le pondrán ustedes, pero yo la solución que le he puesto es llenar mi vida de amor. Amor a cada instante, a cada segundo, cada día. Y por eso he buscado el amor en la piel de mis innumerables amantes. Aunque mucho ha sido el tiempo en darme cuenta que ha sido un tremendo error. Porque todas esas pieles, todas esas geografías de ojos, bocas, senos, caderas, sexo, ha sido una gran equivocación. No pretendía buscar el amor, pretendía tapar mi gran amor, o tal vez mi gran desamor. Y si hubo un responsable de ese desamor, fui yo, y únicamente yo, de ese amor, Berenice. Ah, Berenice, 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 si pudiera reconstruirte un solo segundo, volver a vivir contigo lo que tuvimos un solo instante, entonces, vieja dama, te diría, ven, dame tu mano y llévame porque ya estoy listo, ya estoy preparado para morir. Ah, Berenice, Berenice, tu nombre envenena mis sueños y mis pesadillas que son terribles. Ah, Berenice, abismo mortal que no evito, sino que busco cada instante de mi vida. Y ahora viene mi historia, mi gran historia de amor, la gran historia de Berenice, y también mi fracaso. Después de la muerte de mi abuelo, que era el pegamento, el nexo de unión de toda la familia, nadie de la familia quiso volverse a juntar, ni visitar la vieja casona, ni siquiera juntarnos entre nosotros. Y pasamos mucho tiempo sin vernos, hasta que un día comprendimos que no, que estábamos equivocados, que mi abuelo lo que realmente hubiera querido es que volviésemos a poblar su casa y llenarla de alegría, de armonía y de felicidad. Y poco a poco fuimos trabajando esa idea. Y a los 5 años, cuando yo cumplía mis 20 años, decidimos reunirnos otra vez en la vieja casona. Y bien, así lo hicimos. Y allí nos volvimos a reunir, mis padres, mis tíos, mis tías, mis hermanos, mis hermanas, mis primos y mis primas. Y entre todas mis primas, en el primer momento que nos vimos, nos dimos cuenta que ya no éramos esos niños, ya no éramos esos adolescentes que jugaban a cazar ranas en los ríos o jugaban a recorrer los senderos de montaña volando, arrastrados por el viento, o quizás jugar al escondite en las habitaciones de la vieja casona del abuelo, en aquel pueblo perdido del Pirineo. Ya no éramos eso, éramos otra cosa. Y poco a poco, día tras día, nuestras almas, nuestras pieles, nuestros labios se fueron juntando. Y entre nosotros nació un amor puro, verdadero y eterno. Eterno si no fuese. Bueno, aquí tengo que parar y contarles un detalle, sin el cual no entenderían la historia. Yo tampoco la entendería. Desde pequeño he tenido verdadera obsesión con la atención en los pequeños detalles. Soy capaz de pasarme horas mirando cómo el viento mueve una brizna de hierba, cómo las nubes a lo largo del día van formando diferentes y extrañas figuras, y cómo el sol que se filtra por las nubes juguetea con una piedra en un estanque, y pasarme horas y horas sin pestañear y sintiendo una inmensa felicidad. Pues bien, mi reencuentro con mi prima Berenice a los 20 años, día tras día fui descubriendo en ella 2 detalles de su cuerpo que desde entonces me obsesionan. Uno, ni puedo, ni quiero, ni se lo voy a contar. El otro era su boca, sus dientes, esas 32 piezas de marfil, blancas, pequeñas,
bellísimas. ¡Ah, cómo jugueteaba con sus dientes! Cuando conversábamos, me imaginaba que era su propia voz, sus propias palabras de Berenice que silbaban entre sus dientes. Cuando estábamos en la mesa comiendo, ¡ah, cómo deseaba ser el alimento! Y sus pequeñas piezas blancas masticaban y trituraban. Pero lo mejor venía cuando estaba solo. Entonces mi imaginación se desbocaba, se volvía loca. Me creía un viajero del tiempo que habitaba en sus dientes, poseía sus dientes y era poseído por ellos. Era uno con sus dientes. Y así, poco a poco y día tras día, con mis propias obsesiones, nuestro amor fue creciendo. Y de ser un amor único, puro y auténtico, también se transformó en algo intenso, hambriento, salvaje. Hasta que un día, ese día en que yo fracasé, ese día en que cambió todo, ese día toda mi familia iba a ir a casa del vecino a una cena. Y nosotros fingimos, Berenice y yo, estar indispuestos. Porque no sé si se lo he dicho, como todos los grandes amores, el amor de Berenice y mío era secreto, muy secreto. Pues bien, ese día que todo lo cambió, mientras mi familia estaba de celebración con el vecino, Berenice y yo nos quedamos en su habitación. Su habitación que era contigua a la mía, su habitación que era la habitación de mis abuelos. Y en la cama de mis abuelos, donde se habían amado, donde habían soñado, donde habían sido uno, allí estábamos Berenice y yo, debajo de una gruesa sábana de lino. Allí estábamos los dos, desnudos, temblorosos, hambrientos, salvajes. Y en un momento dado, Berenice cogió mi cara y poniéndola muy cerca de la mía me dijo: haz de mí lo que tú quieras. Ah, Berenice, Berenice, ¿por qué tuviste que pronunciar esas palabras? ¿Por qué me diste todo tu amor, toda tu libertad, sin quedarte ni siquiera un poquito para ti? ¿Por qué me diste todo el control, Berenice? Desde aquel momento no recuerdo absolutamente nada. Solo recuerdo, así como entre sueños, estar en mi propia habitación, tumbado en mi cama y sentirme sucio y cansado. Y así entre sueños, escuchar los gritos de mi madre, los gritos que abriendo la puerta de la casona decían: ¿qué son esos gritos? ¿Qué son esos alaridos? Y después, pasos nerviosos que subían por la escalera y entraban en la habitación de Berenice. Y de pronto, el silencio. Y de nuevo otra vez los gritos, los fuertes brazos de mi hermana zarandeándome y despertándome y diciéndome: explícame qué es lo que ha pasado, qué ha pasado con Berenice y por qué. ¿Por qué tienes tus manos llenas de sangre? En ese momento yo miré mis manos y supe que sabía la respuesta, pero también supe que no quería saberla. No quería saber la respuesta. Pero los gritos de mi hermana en mi cabeza: ¿qué has hecho con tus manos? ¿Qué has hecho con tus manos? Yo no quería responder, pero mi brazo derecho, que tenía la respuesta, subía. Mi mano izquierda me paró. No quiero saber la verdad, pero la fuerza de mi brazo era incontenible y me dejé vencer. El puño que tenía la verdad fue abriendo los dedos muy lentamente, dejando caer 32 piezas de marfil, blancas, pequeñas, bellísimas. Feliz noche de almas,
Hasta siempre, y ya saben, ella siempre está ahí, esperando. Muy buenas noches y muchísimas gracias.